En cuanto enciendes el Internet, te cae encima un torrente de información y resulta que el 90% de esa información es una absoluta y descarada mentira. Si quieren aprender a entender qué fue, o si lo que les muestran es una mentira total, descarada, absoluta y lamentablemente muy efectiva. Un portaaviones estadounidense dañado, un incendio en Dubái, una base estadounidense destruida en Iliada, un mensaje de Zelensky llamando a la capitulación. El 28 de febrero de 2026 Estados Unidos e Israel atacaron a Irán e Irán respondió con andanadas de misiles y enjambres de drones. Comenzó un conflicto armado que muchos temieron durante años, un enfrentamiento militar directo entre Teherán y Washington. Pero al mismo tiempo que las primeras explosiones en territorio iraní, para la población comenzó otra guerra. Невидимая. Invisible, fulminante y posiblemente por sus consecuencias a largo plazo, no menos peligrosa que la que ocurría en el cielo, la guerra informativa. Massive Iranian missile attack. Un masivo ataque con misiles iraníes en Tel Aviv, otro video que parece mostrar la destrucción total de una base militar estadounidense en Riad, mientras que otro muestra daños colosales a este edificio en Bahrein. Todas estas imágenes dramáticas se difundieron rápidamente en las redes sociales, pero resultaron ser falsas. Lo que acaban de ver no son imágenes reales, es un plan de contenido de un estado hostil empaquetado en un video que parece, más convincente que un reportaje de CNN. Calidad cinematográfica, iluminación dramática, detalles precisos de la arquitectura urbana. A pocas horas de iniciado el ataque, las redes sociales ya estaban llenas de cientos, literalmente cientos de videos falsos. El Burj Khalifa en Dubái en llamas, una base estadounidense destruida en Riad, el portaaviones Abraham Lincoln hundido, un ataque con misiles al centro de Tel Aviv. Todo esto fue grabado con calidad cinematográfica y todo es mentira, creado por redes neuronales. Analicemos casos concretos porque cada uno de ellos es una lección. Primer caso, Abraham Lincoln. Los medios estatales iraníes afirmaron que el portaaviones USS Abraham Lincoln fue alcanzado por misiles iraníes y hundido en el Golfo Pérsico. Bueno, señores, un portaaviones nuclear, el buque insignia de la presencia naval estadounidense en la región, sería una sensación colosal, especialmente si fue hundido y no solo dañado. El Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, sí, lo desmintió de inmediato y de manera categórica. El portaaviones sigue en servicio, no hay bajas entre la tripulación. Pero el titular ya se había difundido por millones de pantallas. La desmentida tardó varios días en alcanzar la mentira. El segundo caso es el de las cifras de bajas. El CGRI, que es el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, anunció que en las primeras 48 horas de combates murieron o resultaron heridos 650 militares estadounidenses, 650 personas. Para comparar, el mando estadounidense confirmó 6 personas, es decir, la diferencia entre las cifras iraníes y la realidad es exactamente de 100 veces. Pero la cifra de 650 se difundió, se esparció por varios canales de Telegram y se convirtió en verdad para quienes solo leen los titulares sin verificar la fuente. El tercer caso, el F-35 sobre Teherán, es decir, apareció un video en el que supuestamente los sistemas de defensa aérea iraníes derriban un avión estadounidense sobre Teherán. ¿Cuál? Ja, 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 ja. Lo más importante, el invisible, el F-35. Un triunfo absolutamente propagandístico. Irán, siendo pequeño frente a la gran potencia estadounidense, derriba su mejor caza. Pero si lo analizamos bien, el video mostraba exactamente lo contrario. Cómo el F-35 destruía un Yak 130 iraní. La edición volteó la realidad literalmente de cabeza, y millones de personas se lo creyeron. Porque probablemente querían creerlo, porque los nuestros son buenos, los gringos son terribles, y el peor de todos es Trump. Simplemente terrible, qué horroroso. AI-edited satellite. Imágenes satelitales, editadas por inteligencia artificial y publicadas por el Tehran Times, muestran falsamente la destrucción de una base de radares estadounidense en Qatar, aunque al examinarlo detenidamente resultó que no era un edificio real. Pero la mayoría de los consumidores no conocen la diferencia.
Las investigadoras descubrieron que los resúmenes de IA de Google y Google Lens a veces daban resúmenes inexactos, al considerar imágenes generadas por IA como si fueran reales. Mientras que el Consejo de Supervisión de Meta criticó sus mecanismos de detección de deepfakes por ser inadecuados. Capa 4. Imágenes satelitales. Entonces Teherán Times. Un medio estatal iraní publicó lo que llamó imágenes satelitales de una base de radares estadounidense destruida en Qatar, formato de antes y después. Dicen que hay un nivel de detalle convincente, se pueden ver edificios, equipo, cráteres de explosiones. Todo esto es muy impresionante, profesional, casi perfecto, casi. Porque es un hecho. Los verificadores notaron un detalle que millones pasaron por alto. En la foto del antes y en la del después, los autos en el estacionamiento están exactamente en las mismas posiciones, píxel por píxel. Antes de las explosiones y después. Porque el después era la misma imagen de las bases de datos abiertas de Google Earth, fechada en febrero del 25, en la que la inteligencia artificial añadió humo, cráteres y destrucción. La IA recreó las explosiones de manera brillante, pero no le dieron la tarea de mover los autos. Esto no es solo un error, es una regla de oro para la verificación. Fíjense en los detalles que no cambian. Bueno, la naturaleza no hace copias exactas. Las personas sí lo hacen. Ahora hablemos de la magnitud, porque no son casos aislados, es un sistema. Investigadores de la Asociación de Internet de Israel, junto con organizaciones asociadas de 23 países, analizaron 592 piezas de contenido relacionadas con el conflicto. Las conclusiones resultaron ser muy simples y reveladoras. El 84% de todo el contenido falso es video. Entonces, el 13% son imágenes y solo el 3% es texto. La guerra de noticias falsas se ha convertido, ante todo, en una guerra de videos. Y esto no es casualidad. El video provoca una respuesta emocional más fuerte que cualquier otro formato. Es más difícil verificar un video sin herramientas especiales. Los algoritmos promueven el video con mucho más entusiasmo porque capta la atención. Ahora, la cifra clave. El 72% de todo el contenido falso en este conflicto promovía la narrativa iraní. Entre el contenido creado completamente por redes neuronales, el 90%, Irán no solo participó en la guerra informativa, la dominó, la utilizó para atacar, producir, distribuir y coordinar. Esto no es propaganda espontánea, es un programa estatal previamente entrenado, preparado y planificado. El New York Times, en 2 semanas de conflicto, identificó más de 110 imágenes y videos únicos, es decir, creados por inteligencia artificial. 110 unidades en 2 semanas es, simplemente una escala industrial de producción de mentiras. Esto no fue un ataque contra Irán ni contra Israel. Esto se vendió en línea como si hubiera sido un ataque a una instalación nuclear israelí. No fue así. Fue una explosión en 2017 en un almacén de municiones ucraniano. ¿Entendí bien? Sí, tomamos los fotogramas clave, hacemos capturas de pantalla de esos videos y luego hacemos una búsqueda inversa de imágenes. Y muy a menudo descubrimos que esos videos ya llevan muchos años circulando en Internet. Pero la gente tiene un incentivo en ese momento para intentar llenar el vacío, ¿verdad? Todavía no hay ningún material de video verificado. Saben que si su publicación realmente se vuelve popular y viral, pueden atraer mucha atención hacia sí mismos. Y al parecer no les importa en absoluto si comparten algo así. Ok, este siguiente ejemplo simplemente me sorprende. Estas son imágenes de un videojuego. Simplemente muestra lo realistas que son las imágenes de los videojuegos hoy en día, que se difunden en línea haciéndose pasar por reales y relacionadas con esta guerra en Irán. Miren esto. Se difundió. También vimos esto durante la guerra en Ucrania. Entonces, en este caso, se afirmaba que un avión iraní estaba atacando un barco estadounidense, pero no es así. Eran imágenes de un videojuego, y Twitter publicó una respuesta diciendo que eran imágenes simuladas. Decía que este video mostraba imágenes simuladas de un videojuego. Está publicado en línea mostrando un acorazado, no es real. Pero no todo era IA. Parte de esto era mucho más simple y mucho más cínico. Imágenes de videojuegos. Imágenes de videojuegos.
¿De cuáles? De Arma 3 Call of Duty, DCS World. Niños y adolescentes que conocemos bien juegan estos juegos. Grabaciones que los gamers hacen en casa frente a sus monitores, jugando simuladores militares. Estas grabaciones aparecían una y otra vez en redes sociales con leyendas. Combate real, elijan. Un ataque a la base estadounidense en Qatar o, por ejemplo, la defensa aérea iraní en acción. Y esto es un fragmento de un videojuego de un adolescente que está sentado en algún lugar de Pakistán, en Estados Unidos o donde sea. Contadores de vistas, millones. Los chicos están felices, creo. Republicaciones desde usuarios comunes hasta cuentas que se posicionan como medios alternativos. El algoritmo no pregunta si es un juego o una guerra. Él pregunta, ¿cuánto tiempo ve la persona este video? ¡Oh! Lo está viendo, lo promovemos más en... que se utiliza en el conflicto actual, supuestamente mostrando un ataque a Tel Aviv, aunque en realidad es un ataque del año 2015 en China a un almacén químico. Miren. Sí. Ой, нет. Con superficies similares. No, mi querido. Oh. No, Joe. Marsha, lo que quiero decir es que si ves un video así en internet y tu familia está en Tel Aviv, ahora mismo entras en pánico. Pero esas son imágenes reales, solo que mal utilizadas. Eso fue un ataque o una explosión en China, pero ya se había difundido antes, como dijiste. Y otra categoría de noticias falsas que merece una conversación aparte es la historia reciclada. El archivo de tragedias pasadas como materia prima para las mentiras de hoy. Un video de una explosión en un almacén químico chino en Tianjin. Probablemente en Tianjin. Año 2015. Una catástrofe terrible. Cientos de muertos. Esferas de fuego naranja. Una enorme columna de humo. Pero es un video muy impresionante. Este video se difundió como si fuera un ataque israelí a instalaciones portuarias en Teherán. Y luego el mismo video como si fuera un ataque a Tel Aviv. En diferentes versiones, con diferentes subtítulos una y otra vez, el video de la explosión en un almacén de artillería ucraniano en Balaklia, eso fue en 2017, se difundió como la destrucción de una instalación nuclear israelí por misiles iraníes. 10 años después. La misma grabación, nueva historia, nueva mentira. El archivo es un arma. Cada antigua catástrofe potencialmente puede ser reeditada e incorporada en cualquier nuevo conflicto. Por eso la primera pregunta al ver un video impactante no debe ser cómo es posible, sino cuándo y dónde fue grabado realmente. Ahora hablemos de la principal herramienta de esta guerra, de la inteligencia artificial. Quiero hablar sobre la guerra de información, la guerra de propaganda que se está llevando a cabo en Irán entre muchas partes que intentan discernir qué creer de lo que ven y de la información que reciben, los deepfakes de IA y esas imágenes manipuladas que circulan masivamente en línea. Invitemos a Max Alimaradani, quien es subdirectora del programa de amenazas tecnológicas en Witness. Witness es una organización sin fines de lucro de derechos humanos que se especializa en tecnologías digitales y cada vez más en manipulaciones, IA, deepfakes y desinformación. Bienvenida al programa, Maxa. Me da mucho gusto hablar con usted esta noche. Empecemos con cómo funciona Witness y qué trabajo realizan en Irán. Sí, Witness es una organización global y hace unos 7 u 8 años nos dimos cuenta de que como organización especializada en video para documentar los derechos humanos, para recopilar pruebas, notamos que el crecimiento de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes tendría un impacto muy significativo en la autenticidad de los materiales audiovisuales. Y por supuesto, Witness está trabajando en este tema abordando muchos aspectos diferentes. Tenemos este grupo de respuesta rápida para deepfakes, es un servicio para verificadores de hechos, la sociedad civil y varios periodistas para que puedan reportar diferentes casos, donde tenemos una especie de coalición de expertos en análisis forense de IA con experiencia diversa, desde el reconocimiento facial hasta el análisis de entornos naturales y así sucesivamente. Google Veo 3, un sistema de generación de video basado en redes neuronales. Fue lanzado unas semanas antes de la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio de 2025.
Fue precisamente este sistema y sus análogos los que hicieron que la creación de videos fotorrealistas estuviera disponible literalmente para cualquiera que lo deseara. Sin estudio, sin director, sin actores, sin conocimientos especiales. Solo necesitas un smartphone, necesitas una cuenta y unos minutos. Por eso, junio de 2025 se convirtió en un punto de inflexión en la guerra de la información de la que estamos hablando. Fue entonces cuando el término iSlap, que literalmente significa tanto basura como desperdicio, aunque desperdicio probablemente sea mejor, entró en uso masivo. La gente empezó a entender que una imagen convincente y una imagen verídica no son lo mismo. Pero la comprensión llegó después de que el golpe y el daño ya se habían hecho. El video de la Burj Khalifa en llamas fue completamente generado por una red neuronal y obtuvo decenas de millones de vistas solo en una plataforma. Según BBC Verify, el alcance total de los videos falsos y los videos creados con IA relacionados con el conflicto superó, prepárense, los 100 millones de vistas. Y esto sucedió en los primeros 12 días, es decir, alrededor de 8 millones de vistas por día. El papel de las plataformas es un tema aparte. Aquí hay que ser honestos, las plataformas fallaron. Grok, el asistente de IA de la plataforma X, confirmó varias veces videos falsos como si fueran reales. Cuando los usuarios preguntaban si era real o no, la gente lo probaba a propósito, mostraba un fake conocido y le preguntaba a Grok, ¿esto es real? Grok respondía que sí. Si por alguna razón la IA contra la IA todavía no funciona, veremos si después funciona o no. Al final, X anunció la suspensión temporal de la monetización para los autores que publicaban contenido generado por IA sobre la guerra sin marcarlo. Es la decisión correcta. Bueno, llegó tarde y por supuesto las noticias falsas ya se han difundido en grandes cantidades. La red global afirma que ha publicado más de 500 desmentidos de información falsa en diferentes idiomas desde el inicio del actual conflicto en Asia Occidental. Un ritmo nunca antes visto en crisis similares, y dicen que entre una cuarta parte y una quinta parte de ellas utilizaron inteligencia artificial. Algo similar se observó también en las guerras ruso-ucraniana e israelí-gazatí, así como en otros conflictos que provocaron oleadas de contenido generado por inteligencia artificial. Me parece que actualmente todos deberíamos empezar a tratar las fotos, videos y audios igual que los rumores. Bueno, las redes sociales ahora están llenas de lo que los investigadores llaman basura generada por inteligencia artificial, donde las imágenes falsas compiten con las reales y a menudo las opacan. El problema no es tanto que la gente crea en la desinformación, sino que ven noticias reales y ya no confían en ellas. Y ahora, uno de los ejemplos más sorprendentes que quiero que recuerden. La Casa Blanca. El servicio de prensa oficial del presidente de los Estados Unidos difundió un video en el que imágenes reales de los ataques iraníes fueron mezcladas con fragmentos de Call of Duty. Banderas triunfales, explosiones, el poder estadounidense. El problema es que parte de las explosiones son de un videojuego. Donald Trump advirtió públicamente a la comunidad mundial que Irán utiliza la inteligencia artificial como arma de desinformación. Al mismo tiempo, el servicio de prensa del presidente publica contenido mezclado con IA. Este es el diagnóstico de nuestra época, señores. Cuando la guerra informativa se libra tan rápidamente que ni siquiera las instituciones gubernamentales más poderosas alcanzan a verificar lo que se publica. Cuando el triunfalismo es más importante que la precisión, cuando la velocidad es más importante que la verdad, no puedo dejar de mencionar a la agencia sobre el eje de la desinformación. La metáfora periodística es una descripción de un mecanismo real. Rusia y China reforzaron sistemáticamente las noticias falsas iraníes a través de cuentas de medios estatales en redes sociales. Las cuentas estatales rusas utilizaron deepfakes iraníes para promover la narrativa de que los misiles iraníes, ¿qué hacer? Bases militares ucranianas en Dubái. Una vez más, que los iraníes destruyeron bases militares ucranianas en Dubái. Dos noticias falsas. En una sola frase. Fuente iraní, distribución rusa, audiencia en países de África, América Latina, Asia Central, que confía más en narrativas alternativas que en los medios occidentales. Irán produce, Rusia transmite, China amplifica a través de Weibo, Douyin, eso se llama una cadena de producción. Existen dos tipos de información falsa, la misinformación y la desinformación.
y la inteligencia artificial facilita significativamente su difusión. Las herramientas para crear videos se han vuelto mucho mejores este año que incluso hace medio año, y muchas de ellas son gratuitas. Aquí hay algunos ejemplos que vimos solo esta semana. Un ataque aéreo en Tel Aviv, un ataque a la Marina de los Estados Unidos en Bahrein, un incendio en una base militar estadounidense en Irak y los restos del búnker de Ayatollah Ali Khamenei después de un bombardeo. Existe. Todo esto es falso. Si miras de cerca, verás que muchos detalles no son del todo correctos, pero también son demasiado sensacionalistas para ser reales. Es difícil de explicar, pero cada video captura un momento que, si lo piensas bien, es poco probable que el espectador realmente pudiera ver o grabar. Y también hay desinformación, errores o datos falsos no intencionales, que son más fáciles de pasar por alto. Aquí está el ataque a un barco militar iraní, imágenes de vigilancia del momento en que Estados Unidos e Israel atacan Teherán, un ataque aéreo al consulado estadounidense en Riad, o el despliegue de defensa antimisiles en puentes de Irán. Estos son videos reales, pero no son sobre estos eventos, simplemente son videos antiguos. Los equipos de Al Jazeera, Reuters y otros medios los encontraron en archivos web y noticias antiguas, pero si compartieras estos videos con tus amigos, tal vez ni te detendrías a pensarlo. Ahora existe tecnología para detectar falsificaciones. Google y TinEye realizan búsquedas inversas de imágenes, lo que significa que puedes verificar si una foto o video ya se publicó antes. Image Whisperer puede detectar manipulaciones de imágenes. Ataque aéreo a Teherán. Es importante diferenciar dos conceptos que a menudo se confunden. La desinformación es una mentira que se difunde intencionalmente, sabiendo que es falsa, mientras que la información errónea es una mentira que se difunde creyendo sinceramente que es verdad. En el contexto de la actual guerra informativa, las instituciones estatales iraníes producen desinformación, saben que están mintiendo, mientras que millones de usuarios comunes en todo el mundo difunden información errónea. Lo hacen sinceramente, honestamente, con las mejores intenciones. Porque el video parece convincente, porque coincidió con lo que en ese momento querían creer. Por eso la tarea no es solo desenmascarar a los manipuladores estatales, sino también dar a la gente común las herramientas para no convertirse en participantes involuntarios de sus campañas. Ese fue el primer frente de la guerra informativa, Medio Oriente 2005, pero este guión ya se venía ensayando desde hacía varios años. Más cerca de nosotros, en Europa, en un país que muchos de nuestra audiencia conocen personalmente o a través de sus seres queridos, Ucrania. Y ahí las herramientas no solo se usaron, sino que fueron desarrolladas, probadas y perfeccionadas. Imagínate, abres tu teléfono por la mañana y lo primero que ves es el Burj Khalifa de Dubái en llamas, un rascacielos conocido en todo el mundo ardiendo, un portaaviones estadounidense hundido en llamas en el Golfo Pérsico, luego una imagen satelital, la base de radares estadounidense en Qatar convertida en un montón de escombros. Todo grabado claramente desde el aire, con humo, con llamas, con caos. El contador de vistas llega a decenas de millones. Los comentarios arden, la gente escribe. Esto es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Las republicaciones se multiplican. Un pequeño problema. Bueno, casi ni siquiera es un problema, pero aquí está el problema. Nunca hubo nada, ni portaaviones, ni el Burj Khalifa en llamas, ni base de radares. El Burj Khalifa sigue en pie, el portaaviones navega, la base funciona. Simplemente era una inteligencia artificial, un algoritmo, una herramienta que hoy cuesta menos que una cena en un restaurante y que reescribe la realidad más rápido de lo que podemos comprobarla. Bienvenidos a la nueva realidad, bienvenidos a un nuevo tipo de guerra, no una guerra de misiles contra misiles, sino una guerra de píxeles contra la verdad. Por cierto, está bonito, ¿verdad? Guerra de píxeles contra la verdad, guerra de algoritmos contra la mente humana. Hoy analizamos 3 teatros de esta guerra. Medio Oriente, donde en febrero y marzo del 26 se desató el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y el campo informativo que colapsó más rápido que el físico. Ucrania, donde Rusia perfeccionó durante años las herramientas de desinformación que ahora todo el mundo ve en acción. Y finalmente, la parte práctica. ¿Cómo no convertirse en un objetivo? ¿Cómo reconocer una noticia falsa? ¿Cómo seguir siendo un ciudadano y no munición en la guerra informativa de otros? 3 partes, una conclusión. Vamos allá. Si la historia con Irán es un relato sobre la producción industrial de noticias falsas en tiempo real, entonces la historia de Rusia y Ucrania es la historia de un laboratorio.
Un lugar donde las tecnologías de desinformación se probaron, perfeccionaron y escalaron durante años, es decir, antes de que el mundo entero las viera en todo su esplendor. Regresemos al 16 de marzo de 2022. La guerra lleva 3 semanas, Zelensky se esconde, según la versión rusa, o dirige el país desde Kiev, según la versión ucraniana. La moral de los ucranianos es la variable clave en esta guerra y es precisamente eso lo que se decide atacar. Mientras tanto, el Kremlin comienza a usar una nueva arma en su guerra contra Ucrania. Deepfake, video. En este video supuestamente aparece el heroico presidente de Ucrania, Zelensky, supuestamente llamando a sus soldados a rendirse y dejar las armas. Pero nadie cayó en una falsificación tan obvia. Aquí está este video junto al verdadero Zelensky, quien es elogiado en todo el mundo por su valiente liderazgo y su negativa a abandonar Kiev. Sam Gregory, experto en deepfakes, continuará. El cuerpo de este hombre no se parece al de Zelensky, su cuello tampoco se parece al de Zelensky, su voz no suena como la de Zelensky y su rostro simplemente se ve algo extraño, pero estos deepfakes pueden engañar a la gente. El presidente Zelensky respondió rápidamente al video con el deepfake, diciendo a su pueblo que no habrá ninguna rendición. Hackers prorrusos hackearon el sitio de noticias ucraniano Ucrania 24, subieron un video deepfake de Zelensky en el que supuestamente el presidente llama a los soldados ucranianos a deponer las armas, rendirse y dejar de resistir. Al mismo tiempo, este mensaje fue insertado en la cinta de noticias del canal de televisión, como si fuera una noticia urgente en vivo. Facebook y YouTube eliminaron el video en unas pocas horas. Zelensky grabó una respuesta directamente desde Kiev, desde la oficina. Vivo, real, sin guión. No me he ido a ningún lado y no me iré. Pero ahora pongan atención a la calidad del deepfake original. Y según los estándares actuales es un trabajo muy burdo. En el video, Zelensky mira fijamente a un solo punto. No hay movimiento natural de los ojos. Las manos no se mueven. La voz suena como un sintetizador al que le faltaron datos de entrenamiento. El cuello se une al torso de manera antinatural y aún así. Según los canales de Telegram pro-Kremlin, que luego presumieron de los resultados, parte de los militares ucranianos vacilaron y varias personas se rindieron bajo la influencia de este video. Personas que vieron un deepfake mal hecho, pero le creyeron porque estaban cansadas, porque tenían miedo, porque querían que todo terminara. Varias personas por culpa de un video mal hecho. Imaginen lo que pasará cuando el deepfake sea indistinguible de un video real. Ya estamos en ese punto, ahora mismo, el mismo día, pero por otro lado, en Reddit apareció otro deepfake. Putin anuncia al mundo que ahora empieza la paz para nosotros. Los ucranianos lo hicieron como una medida de respuesta, una especie de reflejo que demuestra lo fácil que es crear ese tipo de contenido. Ironía, provocación, contraataque. El video deepfake con la imagen del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue eliminado de varias plataformas de redes sociales. En este video editado de 68 segundos, el presidente Zelensky llama a los ucranianos a rendirse. Se le escucha decir que su mandato como presidente no ha sido nada fácil. En este video también se muestra a Zelensky diciendo, y cito, «Ahora tomo otra decisión difícil para despedirme de ustedes. Les aconsejo que regresen con sus familias. No deben morir en esta guerra». Una vez más, queremos recalcarle a nuestra audiencia que este es un video deepfake del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El video, fuertemente editado, muestra a un Zelensky rígido mirando fijamente directamente a la cámara. Este video falso fue publicado originalmente en un sitio ucraniano por hackers desconocidos. Este es un momento importante. La guerra de información no tiene lados limpios en cuanto a las herramientas que se utilizan. Todos hicieron falsificaciones con diferentes escalas, con diferentes objetivos y con distintos niveles de apoyo gubernamental. Rusia lo hace de manera sistemática, como parte de una estrategia estatal, mientras que Ucrania lo hace más de manera situacional. En cuanto a las respuestas, hay una diferencia enorme en los recursos y la coordinación. También hay una gran diferencia en los principios y en el uso de las herramientas, pero la herramienta es la misma. Noviembre de 2023, un nuevo nivel de complejidad, un nuevo nivel de amenaza. Aparecen 3 videos, supuestamente del general Zaluzny, quien en ese momento era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En cada uno de ellos acusa a Zelensky de la muerte de su ayudante. 3 videos, una narrativa destructiva. El comandante del ejército acusa públicamente al presidente de asesinato, una división entre el liderazgo militar y político en el punto más álgido de la guerra.
la calidad de los deepfakes ya es significativamente mayor que en marzo. 22 víctimas, todavía se ve antinatural si lo miras con atención, pero para una vista rápida en el teléfono, en el transporte, resulta peligrosamente convincente. El objetivo no es ganar en el campo de batalla. El objetivo es destruir la unidad, sembrar dudas, hacer que los ucranianos se pregunten, ¿y si es verdad? ¿Y si realmente hay discordia? Hacer que los aliados en Occidente piensen, quizá apoyar a ese gobierno no sea la mejor idea, son asesinos. Ahora la operación es de una escala mayor. La campaña, que recibió el nombre de Doppelgänger, que en alemán significa doble, Rusia, creó clones de los principales medios occidentales, The Guardian, Bild, RBC Ukraine, Spiegel y Le Monde. Copias exactas, mismo diseño, mismas fuentes, direcciones URL similares pero ligeramente modificadas. Bueno, parecían originales. En estos sitios publicaban artículos generados por inteligencia artificial, prorrusos, escritos en un lenguaje periodístico convincente, y redes de bots los difundían por todas las principales plataformas. La gente veía un artículo con el logotipo de The Guardian, lo revisaba pero no verificaba la marca, Yura lo leía, lo compartía y el artículo seguía circulando. Esto no es propaganda en el sentido soviético. La propaganda soviética funcionaba así. El Estado hablaba y los ciudadanos escuchaban. Doppelgänger funciona de otra manera. Son los propios ciudadanos quienes hacen el trabajo. Difunden el contenido creyendo que está verificado. El ataque no es contra un lector en específico. El ataque es contra la propia arquitectura de confianza hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores. What's more is that the UK has launched. Por ejemplo, el Reino Unido lanzó la iniciativa Llama a Rusia. En el marco de esta iniciativa, se invita a los residentes de habla rusa en el Reino Unido a llamar a ciudadanos comunes de Rusia para contrarrestar la propaganda del Kremlin. Es notable que para la propia Rusia, la guerra informativa es una contrapropaganda contra Occidente, pero en el ámbito internacional ha lanzado su propio arsenal mediático, incluyendo canales de noticias como RT, para competir con los medios locales y financiar ONGs prorrusas. Los analistas de Verdict y StopFake, dos de las principales organizaciones de monitoreo de desinformación en la región, identificaron 5 narrativas principales rusas. Año 25. Son importantes no porque sean inusuales, sino porque son sistemáticas. Se repitieron una y otra vez en Telegram, en YouTube, en Facebook, a través de sitios copiados, a través de bots, usando el método de saturación. Narrativa 1. Zelensky es el único obstáculo para la paz. Si Zelensky se va, la guerra terminará. Una solución simple, convincente para quienes están cansados, pero falsa en esencia. Narrativa 2. Rusia se vio obligada a atacar para detener la expansión de la OTAN, defensa preventiva, víctima de las circunstancias. Narrativa 3. Rusia quiere una paz duradera. Es Occidente quien obliga a Ucrania a seguir luchando. Los ucranianos son rehenes, ellos son participantes de la guerra. En cuarto lugar, Rusia está ayudando a Ucrania a volver a un estatus neutral. El benefactor, ellos son el agresor. Y quinto, el frente se está derrumbando. Es hora de que Occidente se detenga. Seguir apoyando a Ucrania no tiene sentido. Es tirar el dinero a la basura. Presten atención a la estructura de estas narrativas. Cada una de ellas no es solo una mentira. Cada una trabaja para un objetivo psicológico específico, para el cansancio, para algunos el deseo de paz, para otros el cinismo financiero. Las dudas sobre los líderes no son agitación, es ingeniería psicológica, sutil, bien pensada, de muchos años. Y funcionó en Europa, donde parte de los votantes empezó a exigir a sus gobiernos que dejaran de apoyar a Ucrania. Funcionó en Estados Unidos. Parte de los congresistas bloqueaban los paquetes de ayuda no porque fueran agentes del Kremlin, sino porque las narrativas que se repiten durante suficiente tiempo empiezan a percibirse como sentido común. Ahora, diciembre de 2025. Putin declaró públicamente que las tropas rusas controlan completamente Kupiansk, una ciudad estratégicamente importante en la región de Kharkov. Zelensky no se limitaría a dar una declaración de desmentido, no organizaría conferencias de prensa, simplemente fue a Kupiansk personalmente y grabó un video directamente en la calle entre los militares ucranianos. Un presidente vivo, soldados vivos, una ciudad viva, esa es la mejor respuesta a un deepfake. Esta es la realidad, incómoda, cruda, sin edición. Esa es una lección para todos nosotros.
La realidad siempre es un poco menos cinematográfica que un deepfake, es un poco menos convincente, un poco menos impactante desde los primeros segundos, pero es real y al final es más importante. Febrero-marzo 26, la guerra de Estados Unidos, Israel, Irán, la producción industrial de falsificaciones, las líneas de ensamblaje completamente automatizadas, los programas estatales, la coordinación entre varios países. Mientras tanto, la guerra en Medio Oriente no muestra señales de desacelerarse. Otra batalla se está desarrollando en la red. Esta vez no son misiles ni drones, sino desinformación. Y por primera vez los verificadores de hechos dicen que la escala de la desinformación en esta guerra es sin precedentes. Por lo general, no creas todo lo que ves en Internet, ya que cada vez hay más dudas sobre qué es real y qué ha sido generado. Y recuerda ese video con Benjamín. Resultó que Netanyahu tenía 6 dedos. Pero poco después de que apareció esta información, las redes sociales se llenaron de preguntas. ¿Netanyahu es real o es inteligencia artificial? Esto llevó a que la autenticidad de todos los videos posteriores de Netanyahu fuera puesta en duda. Todo, desde su apariencia hasta por qué el nivel de café en su taza parecía no disminuir después de un sorbo. Los videos fueron difundidos por la oficina del primer ministro de Israel para disipar los rumores de que él se había convertido en objetivo de Irán. Y aunque los expertos dijeron que era un juego de luces lo que creaba la impresión de un dedo extra en su mano, eso no importa. Para la comunidad en línea, el daño ya estaba hecho y muchos afirmaban que el video era falso. Bueno, la red global de la agencia de noticias AFP afirma que ha realizado más de 500 desmentidos de información falsa en varios idiomas desde el inicio del actual conflicto en Asia Occidental, lo cual es un ritmo sin precedentes para una crisis de este tipo, y dicen que entre una cuarta y una quinta parte de ellos utilizaron inteligencia artificial. Prácticamente. ¿Cómo reconocer y qué señales específicas en los videos puedes buscar tú mismo? Las primeras son las más conocidas. Son los dedos. Por alguna razón, las redes neuronales tienen problemas con las manos humanas, especialmente con los dedos. 6 dedos, dedos fusionados, dedos que atraviesan objetos. Netanyahu con 6 dedos en la mano se volvió una especie de meme precisamente porque es un error clásico y reconocible. Las personas y los videos se mueven de manera incorrecta, tosca, poco natural. Hay una ligera sensación de artificialidad, como de muñeca. Las transiciones entre gestos son demasiado suaves o, al contrario, bruscas. Los cuellos y los hombros parecen tener vida propia. Si hay algo en el movimiento que no está del todo bien, eso es una señal de alerta. Lo tercero son las explosiones. Por extraño que parezca, en una guerra real una explosión es caos. Humo irregular, polvo, trayectorias aleatorias de los fragmentos. Ustedes y los videos de Hollywood, esferas de fuego simétricas, nubes en forma de hongo bonitas, todo demasiado correcto, demasiado estético. Si una explosión se ve bonita, es una mala señal. 4. Objetos estáticos. Lo que mencionamos antes sobre los autos en las imágenes satelitales, lo mismo aplica en los videos. El fondo es demasiado estable, los objetos en el fondo no reaccionan a la onda expansiva, las hojas no se mueven, aunque hay una explosión cerca y por supuesto deberían moverse. Y 5. El sonido, la pista de audio. En los videos a menudo va por su cuenta. El eco aparece donde no debería estar y falta el ruido de fondo urbano donde se supone que debería haberlo. Explosiones sin onda de choque de aire, los sonidos y la imagen están un poco desfasados en el tiempo. You probably don't believe me, nor should you. Probablemente no me creen y tampoco deberían hacerlo. Pero la tecnología moderna ha ampliado significativamente las posibilidades de los propagandistas y funcionarios estatales para fabricar con facilidad imágenes satelitales increíblemente creíbles. Un nuevo tipo de guerra informativa. Otro ejemplo son las imágenes satelitales editadas, utilizadas por el periódico Tehran Times, que falsamente muestran la destrucción de una base de radar estadounidense en Qatar. Aunque al observarlo de cerca no es un edificio real. Pero la mayoría de los consumidores comunes no se dan cuenta de esta diferencia. Las investigadoras descubrieron que las funciones y los resúmenes de Google y Google Lens a veces daban resúmenes incorrectos o inexactos, ya que percibían imágenes generadas artificialmente como auténticas, mientras que el Consejo de Supervisión de la empresa Meta criticó
свои механизмы обнаружения дипфейков, назвав их совершенно. Jamás Kemto, director general de CBS Conexión News en Andy McMegan, contó públicamente que a la redacción llegaron más de 1000 grabaciones de video, supuestamente relacionadas con la guerra entre Israel y Hamas. Después de una verificación completa, el 10% resultó ser auténtico, 10% de 1000, es decir, el 90% fue realizado por personas malintencionadas. Grabaciones de archivo editadas, videos de otros conflictos, aleatorios, mal etiquetados, pero el resultado es el mismo. 900 de cada 1000 videos son contenido desinformativo, y esto llegó a profesionales que tienen herramientas de verificación, tiempo y recursos. ¿Y se imaginan lo que recibe una persona común en las notificaciones de su teléfono y cuántas posibilidades tiene de verificarlo? Le parece que eso se parece a la realidad, le parece que coincide con sus ideas, pensamientos, deseos y sentimientos y lo cree. El eje de la desinformación no es una metáfora, es la descripción de un mecanismo concreto. Irán crea el contexto, Rusia lo transmite, China lo amplifica, no es una coincidencia casual de intereses, es una estrategia coordinada dirigida contra las democracias occidentales y sus socios, en contra de la capacidad de las personas para entender lo que sucede en el mundo. Y esta estrategia funciona, es más efectiva cuanto menos la reconocemos. Estamos seguros de que no me van a engañar con esto, porque es falso, y rara vez funciona a través de creencias burdas. Funcionan a través del cansancio acumulado, a través de la disminución de la confianza en todo, a través de la sensación de que nadie dice la verdad, lo que significa que la verdad no existe en absoluto. En realidad, no se trata de convencerte de algo concreto, sino de convencerte de que la verdad es inalcanzable, que la verdad no existe. Vrut все. Ese es su objetivo. El campo de la información ahora es un campo de batalla igual que el físico, y tal vez más importante, porque las pérdidas físicas se pueden contar, pero las informativas no. 3 guerras, 3 escenarios, mentiras informativas. Una conclusión. Vivimos en una época en la que la mentira no son solo palabras. En la pantalla, este video en resolución 4K fue creado en minutos. Estas son imágenes satelitales que no existen, es una voz diciendo palabras que nunca pronunció, es una explosión que no ocurrió, es una guerra que no existe. Y la tecnología seguirá mejorando y mejorando más rápido y más barato, accesible. En un año, Google Veo 3 parecerá una herramienta primitiva, como hoy nos parecen todas las primitivas. El deepfake de Zelensky de 2022 no es una razón para desesperarse, es una razón para estar preparados. Recuerden 3 principios y transmítanlos a quienes estén cerca. El primero, la emoción es una señal de alarma inmediata. Si el contenido te provoca ira o miedo inmediato o una sensación instantánea de triunfo, eso es exactamente lo que buscan los creadores. La emoción bloquea el pensamiento crítico. Detente, respira profundo, verifica y luego reacciona. Si verificaste una segunda fuente, eso es más importante que el encabezado. No importa tanto lo que está escrito, demonios, todo lo que escriben, sino quién lo escribió y dónde fue publicado. Y además, verifica si realmente es The Guardian o si es falso, de dónde es ese video, quién lo grabó, cuándo. Son 2 o 3 minutos de trabajo que pueden evitar que te conviertas en parte de la máquina de propaganda de alguien. Lo tercero es el silencio. Eso también es una elección. Y a veces lo correcto es más importante, lo que muy a menudo es lo correcto. Si no estás seguro, no compartas. En la guerra de información, cada reposteo es munición. ¿A quién le conviene? ¿De quién eres y a quién apoyas? Y estás listo para difundirlo, porque al presionar compartir, siempre tomas partido. El campo informativo es ese espacio donde cada uno de nosotros es parte del problema o parte de la solución. No hay una tercera opción, o somos parte del problema o somos parte de la solución. Si este análisis, damas y caballeros, les fue útil, apoyen el canal. Suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan los episodios. Esto les ayuda a ustedes, nos ayuda a nosotros. Compartan este video con quienes lo consideren importante, con sus padres, amigos y colegas. Porque los materiales sobre alfabetización mediática deben difundirse más rápido que los deepfakes, aunque sea un poco, pero más rápido. Y ahora, adiós y hasta la próxima.